Cuando estamos tratando de entender el proceso penal, en algún momento hablaremos del proceso en libertad. En algún momento hablaré, es un tema de debate, no es un tema unipersonal, es un tema de debate, la libertad o no libertad del proceso. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que el proceso acusatorio es uno de tantos procesos y que en definitiva lo importante del proceso es la protección de las libertades y la protección de los derechos. El proceso es oral adversarial, el proceso es oral acusatorio, el proceso es oral mixto inquisitivo, el proceso es oral mixto acusatorio, el proceso es oral alternativo, el proceso es oral restaurativo. Podemos utilizar los adjetivos que queramos del proceso oral, porque el proceso oral, porque la oralidad no es un principio, sino un sistema, y luego iremos viendo las variables y la importancia de que sea adversarial o acusatorio, mixto inquisitivo, mixto acusatorio, alternativo o restaurativo. Lo que no puede ser es que no entendamos la diferencia. Primera idea. La segunda idea es que debe haber detrás del proceso una filosofía del sistema. Y por eso cuando nosotros vemos la reforma del 2008, tenemos que preguntarnos y respondernos cuál fue la filosofía del sistema, por qué abrazamos el modelo acusatorio. Y podríamos dar una respuesta de atrás, porque abrazábamos la solución del conflicto, porque estábamos entendiendo el conflicto, porque nos damos cuenta del conflicto y por tanto tenemos que resolverlo. Pero luego las decisiones del legislador son contradictorias a la solución del conflicto. Por ejemplo, en materia familiar, lo lógico es mediación, conciliación, juntas restaurativas, porque tenemos que salvar la familia, porque al salvar al esposo, salvamos a la esposa, porque salvar a la esposa, salvamos al esposo, porque salvar el esposo y la esposa, salvamos la familia, porque al salvar a la familia, salvamos al hogar, y al salvar al hogar, salvamos a los hijos. Sin embargo, contraria a la filosofía de la oralidad y del proceso acusatorio, el legislador produce penas para el esposo. Y lógicamente el conflicto, mamá, ¿por qué papá está preso? Abuelita, ¿por qué papá, que es tu hijo, está preso? Abuelito, por... Y empezamos a causar un montón de conflictos, porque el siglo XXI nos ha hecho crear leyes sin comprender la razón filosófica de los mismos. Y por eso debe haber una filosofía. Y cuando hablamos de una filosofía, posiblemente esa filosofía está en las mismas normas. Está en la Constitución Política, en la reforma del 2008. Está en la Constitución Política, en la reforma del 2011 sobre los derechos humanos. Está en la reforma del 2005 sobre el principio de alternatividad en materia de adolescentes. Reformas o normas que dan razón de las estrategias y de las técnicas que podemos utilizar para producir la justicia en el proceso. Una filosofía del proceso y del sistema que algunos colocan en la justicia. Si se logra la realización de la justicia, dar a cada uno lo suyo, hemos logrado un proceso justo. Otros en el debido proceso. Si logramos que haya una protección del proceso en razón del debido proceso, en razón de la justicia, hemos logrado la justicia. Algunos en la búsqueda de la verdad. Si logramos la verdad, tenemos un proceso justo. Y muchos en los derechos humanos. Sin embargo, me parece que México tiene que volver a repensar la fórmula Otero, porque hoy está convirtiendo los derechos humanos en una muletilla para legislar contra el modelo Otero, porque no hemos olvidado la razón por la cual el ministro Otero consideraba que la decisión en derechos humanos no podía ser erga omnes. Es un tema de debate. La Suprema Corte de Justicia ha producido un montón de derechos humanos que son violación
de la naturaleza de la persona humana como el aborto, derechos humanos como el consumo de marihuana, que es nada menos que violación de la salud como derecho humano en forma global, violando la fórmula Otero de forma genérica. Pero es un tema de debate. Filosofía que desde la Constitución Federal nos lleva a la búsqueda de la verdad. Y por eso los jueces y los magistrados y los ministros, ahora que vamos a votar jueces, magistrados y ministros, tenemos que pensar si somos unos enamorados de la verdad, si no, no sean candidatos. Porque la búsqueda de la verdad exige el encuentro de la verdad. Y el encuentro de la verdad exige abrazar la verdad y luchar por la verdad hasta dar la vida por la verdad. Una búsqueda de la verdad que procura el descubrimiento de los hechos, que busca la reparación del daño y por tanto los límites del Estado. Una filosofía que solo puede encontrar asidero en el valor y en la dignidad de la persona humana, sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. Una persona humana que como ser individual no deja de ser un ser social por naturaleza, que crea igualmente personas morales o jurídicas. Persona humana que como ser social por naturaleza nos compromete a todos hacia la historicidad del bien común desde una ecología social. Bien común que nos impulsa a la realización de la persona humana en su individualidad, en su sociabilidad y en su compromiso generacional. Por eso es muy importante que México se vuelva a replantear el tema del bien común, la violencia que sufre México, el fentanillo, la droga, la marihuana, la cocaína, los cárteles, la trata de personas, la esclavización de niñas y niños para la delincuencia organizada, la trata de personas, la pornografía infantil, son realidades que nos tienen que llevar a darnos cuenta que las cosas no están bien desde el bien común. ¿Se podría concluir? No. Es un tema de debate, es un tema de foro, es un tema de discusión. Si estamos produciendo bien común. Y voy a decirlo en mi tema. ¿Estamos produciendo bien común en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No. ¿Estamos produciendo bien común en las decisiones de los ministros, magistrados y en los jueces de distrito? No. ¿Estamos produciendo bien común en las salas de audiencia de los tribunales de juicio o de enjuiciamiento? No. ¿Estamos produciendo bien común cuando resuelven los jueces de la etapa intermedia? No. Más aún cuando los jueces de la etapa intermedia son los mismos jueces de control. Cuidado, México. ¿Estamos resolviendo bien cuando los jueces de control están resolviendo, produciendo bien común? No. Hay algo que no está bien y eso que no está bien tenemos que llevarlo a foro. Para criticarnos, no, para cambiar, para solucionar problemas. Muchas gracias.